los norteamericanos asesinaron a Chávez y le inocularon un cáncer. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. ¿Puede precisarme en qué tiempo vivió, en qué año, en qué tiempo fue que vivió en Los Minas? Bueno, eso fue en la década del 80, porque Chávez tuvo una novia dominicana. Por ejemplo, él cancelaba un funcionario por el programa. Tú llamabas, mire, Colombia, acá. Usted sabía que el ministro de Salud hizo esta barbaridad y tú lo denunciabas. Hizo eso y hacía un par de averiguaciones. Cancelado. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno reencontrarnos. Esto es Al Tanto con Colombia para República Dominicana y también esta edición especial para todos los venezolanos que nos siguen en el mundo. Damos cobertura y continuidad a este proceso histórico de las elecciones de Venezuela y tenemos aquí a un autor dominicano de importantes obras como Todas las posibilidades, El olor del olvido, El banquero del presidente, un cronista y una persona con autoridad para hablar del tema porque ha conocido en persona al mismo Chávez y muy conectado a la realidad de Venezuela. Me refiero al periodista Freddy Aguas Vivas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Colombia, gracias por invitarme. Un honor para mí siempre. Tú sabes que me encanta estar contigo. Bueno, y yo te espero siempre. Hay una distancia desde que tratamos el tema de Baninter hasta hoy, así es que espero que por lo menos una vez a la semana tú vengas aquí con nosotros. ¿Y por qué tan dilatado? Podríamos ser un día sí, el otro no. Pues me gustó más. Freddy, al momento de tratar esta historia de Venezuela, pensé en ti como periodista. ¿Cómo era ese Chávez para que arranquemos de a dónde llegamos, la diferencia entre Chávez y Maduro y ese Chávez que dice que vivió en República Dominicana y que tú conociste? Sí. Vamos a ver a Chávez a través de los ojos de Freddy Aguas Vivas. Sí, lo primero, pero como una cortina de entrada, hay que decir que el pueblo venezolano es un pueblo heroico, es un pueblo brillante, gloria al bravo pueblo, que es su himno. Y entonces ha pasado por etapas difíciles en su historia. Chávez es el producto directo de una clase política oligárquica sumamente fastidiante, porque era una clase política corrupta, muy ambiciosa. Y esa oligarquía había hecho de las riquezas de Venezuela, se había succionado toda la riqueza del pueblo venezolano. Perdóname, Freddy, ¿cuánto tiempo duró? ¿Cómo degeneró esa clase política? ¿Cuánto tiempo duró hasta que llega Chávez y que se va volviendo insoportable? Desde que terminó la dictadura, los ADECOS y los COPEI se fueron, Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez y los COPEI tú tenías ahí bueno, el presidente de COPEI, ahora me llega el nombre, se fueron repartiendo el poder y se fueron repartiendo las riquezas de Venezuela y a la masa pobre no le llegaba nada. Entonces se fue creando un ambiente, un vacío. Cuando los partidos políticos no son capaces de representar los intereses del pueblo, el pueblo va tomando sus propias movilizaciones, sus propias posiciones. Entonces se da lo que se llamó el Caracazo. El Caracazo es una especie de preparación de lo que fue el regreso de Chávez o el ingreso de Chávez a la política. Entonces, pero ¿quién era Chávez? ¿Quién era Chávez antes del Caracazo y cómo se convierte Chávez? Ya sabemos que esa clase política fastidió al pueblo y abre el espacio para que aparezca una figura como Chávez. ¿Quién era Chávez y qué condiciones tuvo él para poder hacerse con el poder de Venezuela? El sistema de partido fue colapsando, fue entrando en un descrédito, la gente ya no le creía, hablaba mucha mentira. Entonces viene un líder populista, porque Chávez, hay que decirlo, es bueno y es malo, pero Chávez era un líder populista
y era popular. Pero Chávez, por ejemplo, como militar, siempre tuvo claro tomar el poder. Desde joven, siendo un teniente, siendo un capitán, él fue haciendo un trabajo político en lo que él llamó la Quinta República, que fue un movimiento que él creó dentro de las Fuerzas Armadas, con el que luego hizo la sonada el intento que hizo en el año 1992, cuando intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez, y entonces pues empieza su vida. Cuando fracasa el intento de golpe de Estado, es cuando él dice la famosa frase, él llama a la rendición a toda su tropa, y le dice que les pide que no sacrifiquen más vidas humanas, que por ahora nuestros objetivos no se pudieron cumplir, pero vienen nuevos tiempos, y entonces ese por ahora lo proyectó. Fue una frase mercadológica de mucho impacto, y entonces Chávez cayó preso por la sonada, y luego 4 o 5 años después, cuando lo sueltan, se convierte en candidato presidencial, y entonces es que arrasa en las elecciones de Venezuela. Entonces, ¿qué conforma a Chávez para antes de seguir? Él seguía a Fidel, él seguía al Che. O sea, ¿cuál era la ideología de ese militar que tú dices que desde joven tenía ese proyecto? Chávez era un militar progresista, pero con un criterio, leía mucho a Bolívar y citaba mucho a Bolívar, y entonces leía mucho, quería mucho. Yo creo que la fascinación con Fidel Castro, y te voy a decir una primicia para ti, la fascinación de Fidel Castro viene después que él gana las elecciones. ¿Por qué? Él admiraba a Fidel Castro, admiraba al Che, admiraba a Bolívar, sobre todo, era enfermo con Bolívar. Pero resulta que Chávez era un revolucionario, un tipo con una mentalidad progresista, con una mentalidad revolucionaria, pero cuando Chávez gana las elecciones, que es presidente electo, sale para un recorrido, y fue a Inglaterra y fue a Francia, un recorrido por algunos países de Europa, que sirve en los periodos para los presidentes electos, es como una especie de descanso de una campaña de 1 año, 2 años en la calle, tirado a día y noche. Cuando tú ganas, tú como que necesitas reflexión para nombrar tu gabinete, para definir las políticas. Chávez sale para un viaje de Inglaterra, Francia, República Dominicana. Pero él le pide a su equipo que lo dejaran en República Dominicana, estar 7 u 8 días para él organizarse, pero era un relax que él quería. Hay que decir que Chávez había vivido en la República Dominicana antes de ser presidente. Cuéntame eso. Chávez vivió ahí en Los Minas, hay compañeros que tienen hasta la casa. Algún día te voy a llevar a la casa de donde vivió Chávez, porque Chávez tuvo una novia dominicana y compartió con ella y la quiso. Yo no sabía eso. En el barrio donde Chávez vivió 1 año, en ese barrio adoran a Chávez. En Los Minas Chávez vivió, señores, la República Dominicana, bueno, y ya ustedes, yo siempre he dicho, y en esta conexión especial que hemos tenido con Venezuela, aparte de que Duarte, nuestro padre de la patria, la persona que ideó este país, termina yéndose a Venezuela y allá muere, siento que hay lazos que nos parecemos mucho, pero yo no sabía ese chin, que Chávez había vivido aquí también. Chávez vivió aquí, es más, cuando él llega como presidente electo, hizo una visita a la UAS, y él tenía unos edecanes militares, ya era un presidente electo de Venezuela. Y entonces Chávez, cuando terminó el acto en la universidad, en la UAS, agarró al chofer que tenía de escolta, ¿verdad? Le quitó la llave, y dijo, súbanse ahí atrás. Cogió el Jeep él mismo, la jipeta, cogió Chávez y arrancó para Los Minas solo. Y todo el mundo tuvo que caerle atrás, pero en otros vehículos, que él se montó solo en su vehículo y arrancó. Y entonces Chávez fue a Los Minas y fue a su barrio, e hizo una algarabía y lo vio todo el mundo. Lo que no andaba era con prensa, porque él lo hizo espontáneamente. Pero Chávez tuvo esa participación. Entonces, Chávez tuvo muchos vínculos con República Dominicana y quería mucho a Dominicana. Es más, quería mucho a Leonel Fernández. Y él es en llave de Miguel Mejía, el presidente del MIU, ¿verdad? Freddy, ¿puedes precisarme en qué tiempo vivió, en qué año, en qué tiempo fue que vivió en Los Minas? Bueno, eso fue en la década del 80, en los años 80, porque él vino a un curso de 1 año como militar, creo que estaba, como él es del ejército, vino a un curso, a un entrenamiento. ¿Hay posibilidad de algún hijo de Chávez de la época?
Bueno, la novia está ahí, se conoce con cuál era su novia y cuál era la persona con la que él compartía, pero es una posibilidad real. Chávez con los hijos era amaba mucho a los muchachos, o sea Yo no sé si tú oíste el tema de Marcel, la cantante. Se llegó no. a hablar de una relación con Chávez. Bueno, no es ella. No recuerdo. Cuando tú dices que se conoce, no es una persona famosa. La novia que tuvo Chávez. No es famosa, es una muchacha de los Minas que ya debe estar casada y con hijos, pero que en los momentos, los años 80, cuando Chávez estuvo aquí, tuvieron una relación tan tórrida que cuando él vino como presidente, lo primero que cogió una jipeta y arrancó para los Minas. Eso te dice a ti que estaba embullado. ¿Y cómo tú conoces, Freddy, a Chávez y qué conexión ustedes tienen? Freddy Aguasviva ha sido productor muy exitoso de varios programas de televisión, como En la Línea de Fuego, Buenas noches, señor presidente, que fue un programa súper emblemático, también de la agenda que tenía el presidente y la gente hablando con el presidente o haciendo llamadas para ver qué quería que el presidente haga. ¿Qué conexión hay con Aló Presidente y tú? Bueno, es una historia larga que te la voy a hacer corta, porque en el año, cuando Chávez gana en el 98 las elecciones, ya gana en el 98, pero tomó posesión en el 99. El primer viaje que hizo, ese viaje te digo que se me quedó una pata de la historia que te estaba haciendo, cuando Chávez se va a Europa y de Europa viene para la República Dominicana, en vez de estar los 8 días que iba a estar aquí en República Dominicana, Chávez de aquí se fue para Cuba y conoce a Fidel Castro Ruz en ese momento. Y entonces, al conocer a Fidel Castro, Chávez se queda 8 días en Cuba. Los 8 días que iba a estar en Dominicana, los cambió y se queda en Cuba y desarrolla una amistad con Fidel Castro, fascinación, porque Fidel era un hombre impresionante, un hombre que hablaba contigo y tú quedabas absolutamente impresionada. Y entonces Fidel cautivó, hicieron mucha coincidencia ideológica, culturales. Y entonces ¿Le lavó el cerebro, dicen algunos? Bueno, se acercó mucho a eso, porque Chávez veía por los ojos de Fidel. Y fíjate, después te voy a llevar, vamos a terminar con Dominicana y cosas, para llevarte a unos hechos que son la base de un cambio en América Latina para las tendencias progresistas. Y te digo, cuando Chávez venía como presidente electo, yo tenía mi programa Buenas noches, señor presidente. Y entonces le planteo a Leonel que yo quería entrevistar a Chávez en el programa. Y le pareció muy buena idea. Se consultó a Chávez y él aceptó estar en mi programa, en Buenas noches, señor presidente. Entonces fuimos al programa y resulta que él fue viendo la dinámica. Tú decías ahorita, llamaban para presentar los problemas de los Minas, de Katanga, de Buenos Aires, de Herrera, de Vaina. Y entonces se le daba solución a los problemas que eran planteados. Pero se llevaba un funcionario a entrevistar, que en ese caso fue Chávez, y entonces la dinámica que nosotros desarrollamos, que hay todavía la presunción, que yo estoy muy de acuerdo, de que eso fue uno de los mejores programas de televisión que se había hecho aquí en esa época. Entonces, hasta que no apareció Al Tanto y me quitó la primacía. No, eso es histórico. De hecho, deberíamos resucitar a Buenas noches, señor presidente. Tú sabes que viene Chávez y va a mi programa y le hacemos una entrevista y él vio la dinámica y la llamadera y la respuesta y los funcionarios respondiendo. Y me dice, pero ven acá, Freddy, pero esto es una cosa maravillosa. Y entonces, ¿y cómo es? Él empieza a preguntarme el guión, el contenido, el estilo. Y me dice, Leonel viene al programa. Y Leonel no viene, pero le escribe a todo el que llama al programa. Leonel, al otro día, yo le mandaba una carta a Leonel Fernández todos los días. Las 5 muchachas que trabajaban conmigo, cuando terminaban en las noches, en la mañana, a las 10 de la mañana, tenían que irse para la oficina a redactar todas las llamadas que recibían. Se le hacía una carta a Leonel, mira, de Cancino II llamaron que se explotó un transformador y que tienen 3 días y que no lo han arreglado. Yo le decía, señor presidente, Freddy Aguasviva escribiéndole al presidente, en el programa de anoche, una persona de tal asociación, yo le mandaba una carta a Leonel de buenas noches, y Leonel le mandaba una carta al tipo de la CDF, decirle, Radamés Segura, mire, hay un transformador. Él le decía, he recibido esta denuncia de buenas noches, señor presidente,
y la mandaba a Radamés Segura. Y luego entonces en el programa presentaban la solución. La después. solución, porque entonces la idea era, no hay problema sin solución, se llamaba la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Que Leonel le mandaba una carta a la comunidad, al que hacía la denuncia, pero en esa carta le mandaba copia de mi carta y copia de la que él le había mandado al funcionario, instruyéndolo para que resolviera el problema. En el primer año de Buenas noches, señor presidente, se resolvieron el 82% de todos los problemas que se plantearon ahí. Había gente que pedía una casa o que tenía una hipoteca, ¿no? Había cosas que eran imposibles, pero a Chávez le encantó el programa, el estilo, la dinámica, el contenido. Me dijo, no, Freddy, no, pero espérate, tú tienes que irte para Venezuela conmigo a hacerme este programa en Venezuela. Pero yo voy ahí al programa, porque tú me entrevistas. Digo, no, yo tengo un compromiso con Leonel, yo no puedo salir para Venezuela, pero puedo ayudar en todo lo que usted necesite. No. Cuando vio que yo no quería irme a Venezuela, me dije, tú puedes desayunar mañana conmigo para que me explique toda la dinámica, el contenido. Y entonces yo le dije, con mucho gusto. Él y María Isabel, que se acababa de casar con María Isabel y tenía una niña preciosísima en ese momento, nos invitaron a cenar. Yo fui con Eusebio Charren. Eusebio Charren es el español que ha trabajado conmigo 30 años, que era esposo de Edith Feble, ¿verdad? Eusebio y yo fuimos a desayunar con Chávez. Muchacha, el día entero, el desayuno. Comida y cena. Comida, sí. De ahí no te has quedado con eso, que invita uno a desayunar y terminamos hasta la cena. Terminamos la periplo. Entonces, me invitó a la toma de posesión, estuvimos allá, hicimos Cuéntame de eso, Freddy. Bueno, ¿Cómo fue la toma de posesión de la leyenda? Porque una leyenda ya, Chávez. No, una cosa, fue una fiesta nacional. Por eso te iba a decir ahorita, cuando entremos en la parte política actual, muchos, pero muchísimos de los venezolanos que están manifestándose en contra de Maduro y que están queriendo arrastrar a Maduro y acabando con Maduro, fueron chavistas fervientes. Esa gente luchó por Chávez y se fue a las calles y hizo una labor política a favor de Chávez, pero le han cambiado toda la moneda, todos han hecho una frustración total, una barbaridad lo que ha pasado con Venezuela, la Venezuela actual. ¿Cómo se distancia tanto Maduro de Chávez? Es increíble. El problema es que es un asunto de capacidades. Si tú eres buena comunicadora, eres buena comunicadora. No quieras ser veterinaria porque va a matar todos los chivos y toda la vaca. Entonces, el problema es... Maduro era bueno manejando el camión. Manejando su guagua y sus autobuses era un experto, pero Maduro le ha hecho un daño al proceso chavista de Venezuela, porque Chávez estaba realmente preocupado por el bienestar de Venezuela y había hecho una labor extraordinaria a través de las misiones y se había preocupado porque las riquezas de Venezuela se les repartieran a los venezolanos. Pero, bueno, Chávez me invitó, fui a Venezuela, andaba yo con Miguel Mejía y entonces, hay que decirlo, yo tenía mis empresas aquí. Y nosotros en ese momento teníamos Opuvisa, que teníamos la importación de gas licuado de petróleo, de GLP, y entonces yo hice un contrato con PDVSA, un contrato buenísimo que me duró unos años, donde yo traía un barco de GLP toda la semana, todos los fines de semana. O sea, hiciste negocio directo con el gobierno de Venezuela, a propósito de la conexión. Sí, a través de PDVSA, ahí estaba Asdrúbal Chávez, que era... hermano de Hugo Chávez, y entonces se hicieron negocios lícitos, normales, había que pagar su carta de crédito, todo normal, pero lo que te digo es cómo se dio esa vinculación con Chávez. O sea, que hubo una conexión. Le agradecí toda la vida, el que me haya, pero... ¿Y el programa, se lo hiciste? Pero a los presidentes, hasta mientras Chávez estuvo vivo, estuvo haciendo ese programa de televisión. O sea, el aló presidente de Chávez es bajo la impronta de Freddy Aguaviva, sí, de Buenas noches, señor presidente. Fue el mismo programa, le hicimos el guión, le hicimos el contenido, le hicimos las sesiones que llevaba el programa, y la única diferencia, que era buenísima, que Leonel nunca quiso ir a mi programa y Chávez iba a él a hacer en persona. Y Chávez usó ese programa, le dio otras variaciones que son interesantísimas. Por ejemplo, él cancelaba a un funcionario por el programa.
Tú llamabas, mire Colombia, acá, usted sabía que el ministro de Salud hizo esta barbaridad y tú lo denunciabas. Hizo eso y hacía un par de averiguaciones, cancelado, que vaya a recoger todas sus cosas mañana, que se dice cuándo. En el aire. En el aire. La responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmaven, una filial de petróleo. Esa Palmaven es de todos los venezolanos. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Pero confiscaba empresas en el aire. Ya. Expliquemos eso. Es una de las grandes preguntas que se plantea esta producción. ¿Cómo pasa Venezuela de ese país rico que tú podías hacer negocio, que traías un camión, un barco de gas semanal, que era próspero, uno de los países más ricos de recursos naturales, empresarios riquísimos? ¿Cómo se da el proceso de quitarle los bienes a la gente, confiscar empresas? Y ahí hablamos de la gran fortuna que hoy día, según Anónimos, se le cuenta a Maduro y a muchos otros funcionarios de primer orden. Mira, en todos estos procesos sociales siempre se ha dicho que la primera que muere es la verdad. La verdad siempre tiene muchos enemigos. ¿Por qué? Porque hay tantas versiones que se ponen a circular de una cosa y otra, que al final tú no sabes cuándo te están manipulando y cuándo están jugando con la verdad. Por ejemplo, te he dicho que Chávez es el producto de un sistema de partido que colapsó porque no supieron interpretar las necesidades del pueblo, y ese sistema de partido lo que tenía era una oligarquía chupando la sangre de Venezuela. Todas esas grandes riquezas de Venezuela se iban diluyendo en los bancos extranjeros, en los grandes bancos europeos, suizos, porque toda esa clase política era corrupta y degenerada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Chávez llega al poder, hay una oligarquía que tenía 30, 40 años mamando la teta de la ubre nacional de Venezuela. Entonces, hay que tomar con pinza las confiscaciones. Si tú tienes, por ejemplo, aquí los Trujillo, las empresas de los Trujillo se les regalaron a la grande burguesía dominicana. Aquí las grandes empresas de Trujillo se las repartieron 4 familias y están ahí. Entonces, si tú llegas al poder y dices, ven acá, ¿con qué usted compró la manicera y con qué usted compró tal industria? Y tú empiezas a decir, deme el origen de esa fortuna. Aquí hay muchas grandes fortunas que no tienen acta de nacimiento. Y tú le buscas y dices, ¿de dónde surgieron? ¿De dónde? Y no aparece. Entonces, un presidente dice, no, eso era del pueblo dominicano. Porque Pidoca, la fábrica de pintura Pidoca, eso era de la fábrica de nevera Nedoca, eso era de República Dominicana. Entonces tú tenías la FADO, tú tenías una cantidad de empresas y esas empresas todas fueron regaladas. Si tuviera un presidente, se le confisca, hay confiscaciones que son justificadas, pues están basadas en derecho y que no hay forma de que el dueño pueda confiscar. Lógicamente, se le va la mano. ¿Por qué? Porque también hay confiscaciones que si te pagan lo que va, hay desarrollos estratégicos en los países. Aquí hay unas grandes minas de oro por ahí que se están por explotar. Y entonces, aquí vino la Barrigol, para ponerte un ejemplo. Y Leonel hizo unos contratos leoninos con la Barrigol, un 3% teníamos nosotros para el país, y unos 26%, y Danilo cambió toda esa vaina. Entonces Danilo no era ni un loco, ni un dictador, no era, sencillamente las condiciones en que se le entregaron la explotación de las barras de oro del país a la Barrigol eran un robo. ¿Cómo Chávez explicaba esas expropiaciones a nivel ideológico sobre la base de que si esos empresarios se quedaron con dineros? Y me acusan algunos, Chávez llegó a expropiar. Yo creo modestamente que lo que llegué fue, y llegamos, pues yo no soy solo tampoco, a reapropiar. Aquí, a quien expropiaron, 1 y 1000 veces fue al pueblo venezolano. Lo expropiaron.
le quitaron casi todo, la más pequeña propiedad. Los estados son dueños de los grandes recursos naturales y si tú vienes y sin cubrir los pasos necesarios, tú te pones a explotar un recurso natural y siendo un recurso natural que es del Estado Dominicano. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo que nos involucra a todos nosotros. Las frecuencias por el aire, las ondas hertzianas para la televisión, son frecuencias que son del Estado Dominicano. Bajo ningún concepto esas frecuencias se pueden vender. Y aquí hay gente que se ha hecho dueño de las frecuencias. Entonces, si un día viene un gobierno y dice, no, espérese, yo le alquilo esa frecuencia, usted tiene que pagar tal, pero usted tiene que pagar el uso de esa frecuencia. Te estoy poniendo algo sencillo que nosotros dominamos, que es la televisión y en lo que nosotros vivimos. Freddy, pero ¿cómo afectó estas expropiaciones a la economía como tal, al funcionamiento? O sea, ¿cómo Venezuela pasa de ser un dador de petróleo a que no haya gasolina? O sea, un poco para entender cómo se fue desmontando la vida productiva en estas expropiaciones. Ineficiencia, incapacidad, idiotez, o sea, hay una serie de cosas. ¿De Chávez o de Maduro? De Maduro, porque Chávez hizo confiscaciones, pero las confiscaciones tenían dos características. Y mira que el video que hizo famosísima a María Corina Machado fue el video donde ella le dice a Chávez ladrón porque estaba confiscando y tuve un Chávez tranquilo que le respondió con mucha tranquilidad. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se dedica a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho, pero esa es la verdad. Pero mira qué pasa. ¡Águila no caza mosca! Hay cosas que son del Estado Dominicano y entonces tú si tienes un criterio firme de defensa de los intereses de tu país, tú tienes que ponerle un coto a esa vaina. Tú no puedes permitir que se estén robando los recursos del pueblo. Son recursos del pueblo y el máximo lo que podría llegar es a que si tú habías hecho alguna inversión, te devuelve tu inversión, pero ese recurso lo va a explotar. El petróleo. Venezuela tiene, uno dice que Venezuela tiene la mayor reserva del mundo de petróleo. Y Venezuela le vende a Estados Unidos 1.500.000 barriles de petróleo diario. Sin embargo, todos Freddy, los días. en varios foros de internet y de esta comunidad, este ecosistema digital, muchos usuarios comentan que pues la ineficiencia, el nivel de inactividad o de improductividad ha llevado a quebrar esas empresas y entonces el remedio fue peor que la enfermedad. No, lo que pasa es que eso tiene Porque, que ocurrir. por ejemplo, no hay gasolina. Eso tiene que ocurrir, como nadie quiere tomar en cuenta las 160 medidas de embargos y obstáculos que le pusieron a Venezuela y a su economía. Nadie le puede vender a Venezuela, nadie le puede mandar un barco, con excepción de China, Vietnam e Irán. Nadie le despacha nada a Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene 160 embargos contra Venezuela. Pero espérate, otra cosita. Cuando pasan las elecciones pasadas, que ya con este fraude que ha hecho Maduro ahora, tú no sabes si también hizo un fraude en las otras, pero hasta que no se pruebe lo contrario, fueron unas elecciones que ganó Maduro y no se pudo, la oposición fue dividida, la oposición no tuvo lo que se hizo ahora. Primera vez que la oposición venezolana va dividida en frente al chavismo. Que va junta. Que va junta. Sí. Que va junta primera vez. Pero todo el tiempo iban 3 facciones, 4 facciones, Capriles por un lado, el otro por otro, entonces Rosales por otro. Entonces, ¿qué pasa?
con con Maduro, viene a Estados Unidos y nombra un mequetrefe, hay un Guaidó, lo nombra presidente electo de Venezuela y Estados Unidos lo reconoce y vinieron 50 países y reconocen a Guaidó. ¿Qué hicieron esos 50 países? Que empezaron en las Naciones Unidas a aprobar embargos, sanciones y una cantidad de medidas que iban en contra del pueblo de Venezuela. Ahora, ¿cuánta miseria tú le puedes achacar a las medidas? ¿Por qué es lo que pasa en Cuba? En Cuba no entra una medicina, en Cuba no entra una maquinaria eléctrica, no entra tecnología. En Venezuela hicieron lo mismo. Entonces tú dices, bueno, toda esa crisis que hay en Venezuela, toda esa hambre que nunca había pasado, siendo el país uno de los países más ricos del mundo. Yo te estaba hablando de petróleo, Tani Gol, yo te estaba hablando de petróleo, pero cuando tú te vas al oro, tiene la segunda reserva más grande de oro del mundo. Freddy, y cuando tú te vas a la tierra rara, y cuando te vas al litio, y cuando Venezuela tiene todas las riquezas que tú te puedes imaginar. Pero también África tiene todas las riquezas del mundo bajo sus suelos. Ahora, te compro los embargos, el papel, los corrales que hacen países como Estados Unidos, pero, por ejemplo, mencionándote un reportaje del periódico El Nacional de República Dominicana, el Nacional, por decirte uno, mencionarte lo que dice la gente en los foros, cientos o no cientos, decenas de empresas confirmadas que el gobierno de Chávez, no Maduro, y lo han dicho otros venezolanos que se han sentado aquí, quebraron, la llevaron a la inoperatividad. O sea, eso es un hecho. Es verdad sí. Que ha habido y es un hecho lamentable y nadie puede apoyar eso. Y ningún gobierno solo, pero si los gobiernos efectivos ni siquiera pueden manejar las empresas públicas, imagínate tú que yo como gobierno entonces también tome la demanda de cantidad de empresas de operación privada. No hay gobierno que tenga tantas manos, Freddy, para manejar eso. No, definitivamente, pues yo no estoy de acuerdo con el nivel de las confiscaciones. Había confiscaciones que eran necesarias, porque habían sido hurto al pueblo. Bueno, yo pienso que los recursos naturales mineros, por ejemplo, en gas natural, en petróleo, en oro, en litio, debe manejarlo el Estado. Debe manejarlo el Estado. Ahora, tú no puedes estar quitando y confiscando una empresita que tiene 1000 empleados y que va a ir a la quiebra o se va a cerrar. Entonces, hay una cantidad de errores que cometió el proceso revolucionario. Pero yo quiero insistir en algo para los venezolanos, que cada vez que yo me pongo en este canal, veo cantidad enorme de venezolanos dándole seguimiento al proceso a través de este programa. Y te digo lo siguiente. El chavismo hay que dividirlo tajantemente, de una manera, zanjarlo en 2 etapas. Con Chávez vivo y hasta que mataron a Chávez. ¿Cómo que te lo mataron? Y con Chávez muerto. ¿Y no fue un cáncer que le dio y se murió de forma natural? Chávez lo asesinó, los norteamericanos asesinaron a Chávez porque respondió a una política estratégica que no le convenía a los norteamericanos y le inocularon un cáncer. Fíjate que la enfermera de Chávez salió multimillonaria y el jefe de seguridad de Chávez, y se fueron a España, ahora están en Estados Unidos y vivieron en República Dominicana. Entonces, señores, esto es muy serio. Tú sabes que yo había oído historias conspirativas, pero no a ese nivel. ¿Se le puede implantar un cáncer a una gente? Sí, claro que sí que se puede. Inocularte células cancerígenas, eso es algo relativamente fácil. ¿Y no había otra forma de matar a Chávez? No, porque imagínate, ellos intentaron con un golpe de Estado en el año 2002, cuando Chávez iba tomando altos vuelos como un gran líder regional, empezó Lula a ganar las elecciones en Brasil. Y entonces los Estados Unidos dicen, bueno, si Chávez, que es amigo de Fidel y está en un mismo con Fidel, logran que Lula gane en Brasil, entonces se va a dar una trilogía de Fidel, Chávez y Lula, que iba a ser indetenible. Entonces se planifica un golpe de Estado contra Chávez, y se da un golpe de Estado contra Chávez. Nada más duró 2 días, pero porque el pueblo lo rescató de la cárcel, pero era para matarlo. En la planificación que se dio para el golpe de Estado del 2002, estaba incluido la muerte de Chávez, pero los que tenían que ejecutarla no se atrevieron. ¿Tú tienes algún detalle, no sé si que tú lo pienses o que te haya llegado, de la forma
que se pudo haber colocado ese cáncer. Yo recuerdo que oí para la época que se lo habían implantado por satélite, o sea, había varias cosas fabulosas que se decían en ese momento. En un libro yo estoy haciendo al respecto, yo tengo un mosquito electrónico que es un dron, pero tú lo ves, es un mosquito, ese mosquito te da una picadita y tú lo que sientes es que te pica un mosquito. Yo lo tengo en mi imagen. Si hubiera sabido que íbamos a tratar ese tema, te lo voy a mandar para que tú lo presentes aquí a tu gente. En edición lo ponemos. Sí. ¿Qué pasa con ese mosquito? Que es un mosquito electrónico que te puya con una agujita. Eso te da en la frente, en un brazo, en el cuello, y tú no te das cuenta. Te pueden envenenar, te pueden inocular, pero Chávez no se podía. El liderazgo popular de Chávez en América Latina era tan poderoso que una muerte descarada, así de asesinarlo, envenenarlo, iba a ser muy traumática en términos sociales. Era mejor degradarlo. Degradarlo, tú pierdes, te pones obeso, te pones calvo, se cae el pelo. Es una forma de matarte y desacreditarte. Y entonces, por eso... Cuando alguien muere, un rey que cae, dicen que cuando uno se fuñe con J, alguien le beneficia. ¿Puede estar Maduro vinculado a esas teorías conspirativas porque él fue el gran beneficiado? No, Maduro era muy fiel a Chávez. Chávez lo pone ahí sabiendo que no tenía condiciones para ser presidente, porque Maduro nunca se preparó para ser presidente y no tiene condiciones para ser presidente. Ha sido una desgracia para Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con Maduro? Que es un buey. Ese es fiel, es un hombre absolutamente fiel. Y Chávez, en vez de escoger a Diosdado Cabello, que era vicepresidente y era el hombre también un chavista enfermo. ¿Por qué no lo puso? Dicen que él es el poder detrás, el que manilla, y que Maduro es un monigote y un títere. Porque Maduro lo pusieron los cubanos, lo puso Fidel ahí. Le dijo, deja a Maduro, porque Maduro es un hombre criado en la escuela cubana. Se estudió en Cuba, y entonces un hombre que lo pusieron los cubanos ahí. Y Fidel lo dejó y le ha salido bien porque él se ha ido por el chavismo de una manera vertical. Entonces, ¿conociste a Fidel Castro? Conociste a Hugo Chávez, Freddy. Sí, pero también conocí a Fidel Castro. Vamos a hablar de Fidel después, pero ¿conociste a Diosdado o a Maduro en esos viajes a Venezuela? No. ¿No estaba tan cerca Maduro cuando eso? No, Maduro era canciller de la República ya cuando eso, y entonces, no era canciller todavía, pero fue embajador aquí en República Dominicana. Ah, pero no hay suerte. ¿Fue embajador aquí? En República Dominicana. Pues yo no sabía ese chin tampoco. Sí, Maduro fue embajador. Es verdad que este es uno de los países que está en la negociación aquella internacional. Sí, Venezuela ha entrado en un proceso de negociación, aunque se niega y se hacen aspavientos. Resulta que María Corina Machado salió con una propuesta de 4 puntos. El primer punto es el reconocimiento de la victoria de la oposición el 28 de julio. Ese es el primer punto. Segundo, una negociación para la transferencia pacífica y democrática y ordenada del poder. Ellos quieren una transición bien organizada, bien pacífica. El tercer punto es que van a ofertar garantías, salvaguardas e incentivos. Eso quiere decir inmunidad, exilio, viaje, no sometimiento a la justicia, no persecución de la fortuna, no persecución de las figuras. Le están dando garantías de todo. Y el cuarto punto tiene que ser una negociación donde esté representado el pueblo venezolano. Esos son los puntos que está proponiendo María Corina Y Machado. aquí ha dicho ya Nidia Paulino, y tú lo confirmas, que en estos días que van a estar estos presidentes, sí se va a hablar, porque sí hay, Freddy, punto de negociación. Cuando vemos a Maduro diciendo que va a quitar Twitter, que va a quitar X, que va a quitar redes sociales y que él no va a entregar el poder, eso es una pantalla. En el fondo sí se está negociando. Son posicionamientos para negociar. Cuando tú quieres negociar, tú tienes que pedir, si quieres 1 millón, tienes que pedir 10 para ir. Como a los políticos, hay que pedirle 1000 para que te den 500. Para que te den 500, definitivamente. Mira, yo quiero, antes de salir del tema de Chávez y las
las expropiaciones. Hay un video muy famoso de él diciendo, y esta empresa, expropiame aquí, expropiame, sin ningún tipo de miramiento. ¿Qué criterios? Tú dices, algunas sí se podían hacer y otras no. Hay algunas que Chávez la hizo porque a alguna gente se le revelara o le criticara o por maldad. Ese video famoso, ¿lo conoce? Que él está diciendo... Sí, yo sé, y creo que lo hizo en un programa. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo no, presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Yo no estoy de acuerdo con la totalidad de las acciones que se hicieron de expropiaciones, pero te explico más o menos el motivo, la forma de ver. Chávez era un tipo vertical, era un hombre muy honesto y creía en ese tipo de gobierno. La historia nos ha indicado que cuando tú te vas a modelos, tú tienes a China, tú tienes a Vietnam, tú tienes a Laos, Camboya. Son países que han ido desarrollando un socialismo, pero con un criterio progresista y democrático, un socialismo democrático en el que tú no transgredes las reglas de juego y que tú puedes ver como en China, que es una dictadura definitiva, porque ellos tienen un partido único, resulta que en China tú tienes un progreso sostenido y una bonanza económica y unas acciones que te sacan de la pobreza. Entonces, en Venezuela debió pasar lo mismo, pero cuando tú le impides desarrollar sus riquezas, pues tú dices, bueno, pero con tanta riqueza, pero Estados Unidos saca su petróleo, pero tiene restricciones para que otros saquen su petróleo de ahí de Venezuela. Entonces son... Por ejemplo, quiero aportar en esa misma línea que tú dices, en el resumen de estos 25 años del chavismo, durante 300 meses Venezuela vivió la bonanza petrolera más grande de su historia, con ingresos que superaban los de cualquier otro gobernante. Chávez manejó 56 mil millones de dólares sin control alguno, cifra comparable con la fortuna por ejemplo, del dueño de Walmart. ¿Cómo se pasa en esa transición, Freddy, de... no solamente por la ineptitud que pueda tener Maduro, en esta transformación, tú dices, la gente que votó en contra de Maduro una vez fueron chavistas. Tú como testigo de excepción, ¿viste esa degradación del régimen? Sí, definitivamente, viene un proceso de degradación sostenido. Desde las elecciones pasadas ya venían serias dificultades de conseguir el apoyo popular que siempre manifestó Chávez. Entonces, eran gente que estaban en el poder sobre la base de una aceptación popular. ¿Por qué? Chávez te hizo 19 elecciones, Chávez todo lo llevaba a elecciones y todo lo llevaba a plebiscito, hizo un plebiscito, es más, hizo inclusive el referendo revocatorio, donde decía, miren, Chávez le metió a la Constitución de Venezuela un articulado que dice que a los 2 años el pueblo tiene derecho a revisar si sigue con ese gobernante o si lo manda para su casa. Y ahí es que se instala el referendo revocatorio, donde se evalúa que el pueblo diga si quiere que siga o si lo saca ahí mismo. Porque 2 años, para un gobierno bueno, 4 años es mucho, muy largo, 5 años, pero para un gobierno bueno... Para un malo es largo. Para un malo sí. Es una eternidad, 4 años. Entonces, a los 2 años tú lo revisas, vamos a pasar balance. La gente quiso a Chávez mientras estuvo vivo. ¿Tú crees que si Chávez estuviera vivo, no estuviéramos ahora discutiendo que Maduro se robó unas elecciones y la gente sí lo hubiera apoyado? Bueno, si se permitían el desarrollo de su riqueza como sin los obstáculos que ponen, porque, oye, ¿Por qué la comunidad internacional le pone esos obstáculos? 2 cosas que te voy a decir, que somos comunicadores y tenemos que estar conscientes de eso.
La humanidad, y sobre todo América Latina, piensa, hace sus convicciones ideológicas a partir de la cantidad de mensajes que tú recibes de una estructura de comunicación que tienen el control del mundo. Los medios de comunicación son de las grandes potencias, son manejados por las grandes potencias. Y nosotros recibimos como información. Tú te creas un criterio sobre el problema de Venezuela a partir de la cantidad de informaciones que tú recibes de Venezuela. Pero si la cantidad de informaciones que tú recibes de Venezuela vienen de Estados Unidos, vienen de CNN, vienen de Univisión, resulta que te vas condicionando. Te voy a matar el gallo en la punta. Y hay un sesgo ahí. No, yo no recibí informaciones, yo recibí venezolanos, que hay aquí cerca de 200,000 venezolanos, pasando situaciones, gente con título universitario. Maravilloso, y eso y en Colombia hay 3 millones, y en todo eso es haciendo periodismo, pero resulta. Se llama chavista de la cuenta que la estructura mundial de comunicación está diseñada para nosotros ser manipulados por las grandes potencias y nos meten en el cerebro. Eso dijo Maduro en estos días con las redes sociales. Ya lo que hay ya existe, no solamente que con la Big Data tú puedes tener una lectura completa de tu personalidad. Yo, yendo a la Big Data y usando lo que sería la microsegmentación, yo puedo descubrir de ti qué tipo de zapatos te gustan, qué prendas, qué ropa interior tú usas, qué juegos, comidas, deportes. Todo yo lo puedo sacar de tu perfil a través de las redes. Y me bombardeas con información en ese sentido. Te voy bombardeando con información. Yo microsegmento eso y te mando la información que yo quiero que tú recibas. Y entonces lo que te quiero decir es que a veces uno se va creando una idea sobre cosas, pero ese es el orden mundial de la comunicación, pero hay un orden mundial de la geopolítica y de la geoestructura que tú tienes geográfica, porque hay intereses. Venezuela, ¿por qué tú crees que Venezuela, los yanquis, no se han atrevido a Venezuela? ¿Por qué no entran? Venezuela es una tacita de oro, señores, es un pueblo valioso y ha sido bendecido por Dios, porque ese pueblo tiene de todo, desde coraje y testosterona para enfrentarse a cualquiera. El pueblo venezolano tiene una cantidad enorme de recursos. Si el pueblo venezolano pudiese explotar el 10% de los recursos que tiene enterrados bajo tierra, fuera uno de los pueblos más ricos del mundo. Freddy, pero no lo dejan. Se habla de un narcoestado. La DEA tiene precio a la cabeza de Maduro y de sus principales caras del gobierno de Maduro. Cuando Chávez, ¿cómo se acerca? Bueno, y 2 de los sobrinos de Maduro estuvieron, hecho creo que lo agarraron. Ya lo soltaron. Ajá, pero lo agarraron por aquí. Ahora, ¿hay vinculación con el tema de narcotráfico, comprobado o no? ¿Chávez alguna vez estuvo cerca de eso? No, Chávez nunca estuvo cerca de eso, nunca. Si lo hubiese probado, los norteamericanos hace años que le hubiesen sacado todos los expedientes habidos y por haber. Si Chávez tuviese un peso en cualquier cuenta del mundo, ya la tecnología es tan poderosa que ya lo sabría el mundo entero. Ahora, Chávez no tuvo hijos. ¿Por qué el heredero es Maduro? Fidel deja al hermano. ¿Chávez no tenía familia directa para que le herede? Políticamente no, así como la gente que estaba preparado ideológicamente, o está preparado, porque sigue siendo Cabello, sigue siendo Jorge Rodríguez, y hasta la hermana que es vicepresidenta, pero tú tienes a Maduro, que eran las personas más cercanas de Chávez. Pero lo del narcotráfico empezó con Maduro. Hay que investigar, porque yo te quería preguntar, ¿cuántos narcotraficantes nos ha enseñado Estados Unidos de allá, de los carteles de Estados Unidos? De lo de ellos. De lo de ellos. Dime un norteamericano que haya. Porque alguien recibe allá, Freddy. ¿Alguien recibe? Todo lo que se mueve por aquí, ¿alguien lo recibe allá? Mi adorada Colombia, tú sabes, yo te amo. Estados Unidos tiene 50 millones de consumidores de droga y no hay un capo norteamericano. No hay un capo, entonces es muy bueno coger para Colombia, coger para México, coger para Ecuador y coger para Venezuela a buscar narcotraficantes latinoamericanos. Hoy los 50 millones de consumidores, ¿quién los maneja? ¿Quién les reparte? ¿Quién distribuye? Cuando yo mando un barco de droga de Venezuela para Estados Unidos, alguien tiene que recibirlo.
Es como Bob Bunny, que uno suelta el barco de droga y viene y lo recibe y después va y lo vende y vuelve y lo cobra. Pero hay muchas versiones del tema de narcoestado. Porque todo el que quiere desacreditar un proceso lo acusa de narcoestado. Sé que tengo que dejarte ir, ¿verdad? Sí, ya. En 2 minutos. Antes del final, conociste a Chávez. Te pregunté al inicio del programa, ¿qué condiciones, cómo tú describirías a Chávez, el tipo que te dice, ven a hacerme a lo presidente, el hombre que vivió aquí, fuera ya de las fábulas, tú lo conociste? ¿Cómo tú lo describirías a ese muchacho, a esa persona que tú conociste más joven? ¿Y cómo describes a Maduro a la distancia, que lo hemos conocido y tú lo has conocido por televisión y le has leído? Mira, Chávez era un hombre íntegro, un hombre carismático, muy carismático, porque era muy humilde. Chávez seguido se compenetraba contigo y te abrazaba y te hablaba en un idioma tan coloquial y tan amoroso que te sentías bien con el Chávez. Sin embargo, fue un hombre lleno de ilusiones, de visiones, tenía convicción política, tenía convicción ideológica y seriedad en el manejo de sus creencias políticas, porque era serio con lo que creía y era honesto también, muy honesto. Entonces, Maduro, yo no he visto grandes realizaciones de Maduro, o sea, no lo conozco, lo que sé es que ha llevado a Venezuela a un desastre completo. Es un hombre inepto, un hombre con pocas luces y poca capacidad, y entonces el atolladero en que se encuentra Venezuela es el producto directo de una mala gestión gerencial de Maduro al frente del Estado de Venezuela. Chávez le dejó todas las misiones en condiciones de funcionar, de echar para adelante, y él no fue capaz de sacar a Venezuela de la pobreza en que ha caído, cuando tiene debajo de sus pies la riqueza necesaria para eso. Y según tú, ¿cómo describes a María Corina Machado y qué tiene ella que, como has dicho, logró unificar la oposición que en ninguna de las elecciones se había dado? Una mujer muy íntegra también, una mujer valerosa, porque demostró que es valentía. Para ella hacer lo que hizo tenía que tener mucho valor, mucho coraje. Y entonces es una mujer carismática, con un poder de convocatoria tremendo, y es la líder de Venezuela. Contra Maduro, contra el presidente del mundo, es la líder de Venezuela. Según tu experiencia de Estado y como periodista, finalmente, futuro inmediato, ¿puede República Dominicana y la juramentación de Abinader con los presidentes aquí aportar algo? Seguimos en agosto, puede ser que octubre, septiembre, ¿cuándo podemos ver algo de resolución de este tema? Supuestamente Estados Unidos ha exigido que antes del 5 de noviembre todo sea resuelto. De todas maneras, hay un proceso de negociación que ya está en marcha, ya se está ejecutando. Yo te voy a decir una cosa, la totalidad del pueblo de Venezuela y María Corina y el grupo se oponen a una de las soluciones que se está planteando. Hay un grupo que plantea que se vaya a nuevas elecciones con condiciones diferentes absolutamente. A mí me gusta lo de las nuevas elecciones y te voy a decir porque que es algo que debe contemplar. Primera vez que se ve. Yo iría en el proceso de negociación a nuevas elecciones prohibiendo que Maduro sea candidato y dándole potestad a María Corina para que participe como candidata, porque la imposición, la prohibición es ilegal, es inconstitucional, viola todos los derechos humanos. Entonces, pero deja eso para el próximo periodo, Freddy. Ya que le den eso al mundo. Los periodos electorales son complicados. Son complicados. No puedo dejarte ir. Peña Gómez estaba casi siendo presidente de la República hasta que se hizo un acuerdo y nunca más pudo ser presidente. Por eso es que te digo que unas nuevas elecciones puede pasar cualquier cosa. No, lo que puede ya pasar la oposición ganó, Freddy, ya María Corina pasaría a ser candidata. No cojan ese caramelito envenenado de alguien que fue amigo de Hugo Chávez. No te puedo dejar ir sin hablar de Leonel Fernández. Un minuto, la relación de Leonel Fernández con Chávez y con el chavismo. Bueno, en este programa que tú le hacías a Leonel Fernández o que tú hacías para Buenas noches, señor presidente, te conoces con Chávez. Por eso fue que Leonel fue de los pocos que se aceptó Maduro.
Bueno, puede ser, pero hay las relaciones de Dominicana, Chávez le dio a este país lo que le pidió. El Petrocaribe nos favoreció muchísimo, nosotros tuvimos unos créditos buenísimos con esto de Chávez, y Chávez adoraba a Leonel y adoraba a República Dominicana. Pero hubo un momento en que Venezuela necesitó a República Dominicana para una de las votaciones en las Naciones Unidas, y Dominicana votó neutro, cuando Dominicana debía hasta la vida a Venezuela. ¿Y quién presidía? Danilo Medina. Danilo Medina. Entonces Venezuela hizo cruz y raya con Dominicana pero con Leonel no. No, porque fue Danilo el que votó en contra de Venezuela. No votó en contra, pero al abstenerse es un voto que se le dio a los norteamericanos. Entonces, así van las cosas. Así van las cosas, ¿Cuándo me señores? invita? A mí me encanta estar en este programa. Vamos a traer de nuevo a Freddy Aguasvivas, que me ha sorprendido, ¿verdad? Yo te traje porque sé tus capacidades como escritor, pero jamás pensé que conocías a Chávez de ahí, y eso de que Chávez vivía aquí en República Dominicana. Gracias, Freddy. ¿Qué tan cerca o lejos? Una pregunta a bonos al final estamos de que la gente se canse de la clase política como se cansó en Venezuela y ponga un Chávez. ¿Tú crees que vamos por ese camino o no? Sí, el colapso del sistema de partidos se notó desde estas elecciones. Si tú ves, el Partido Revolucionario Dominicano fue el más grande partido de masa de este país y ya está en menos de un 1%. El Partido Reformista fue de los más grandes, ganó 3 elecciones, 4 elecciones y ya está en menos de un 1%. Pero ya el PLD bajó de un 10%, y entonces tú estás viendo cómo los grandes partidos están desapareciendo producto del hastío que tiene la sociedad, la ciudadanía, de un sistema de partido que no te responde a... Quizá no un Chávez, pero un Bukelito no sale. Sale. Gracias, señor. Hay espacio para un candidato disruptivo, para un candidato outsider. Ojo con eso, señores. Conecten con nosotros compartiendo este video, suscríbanse a este canal para que reciban más contenido de alto valor. Gracias, Freddy Aguasvivas. Las redes sociales tuyas para que la gente te contacte. Bueno, yo en Twitter soy Freddy Aguasvivas, pero sin la última S. Y en Instagram Freddy Aguasvivas completo, porque no te cabe en Twitter. En Twitter no cabe, se me pasa una letra. Bueno, muchas gracias. Siempre un deleite conversar contigo. Gracias, Freddy. Amor, te adoro.